Hola, estoy haciendo este vivo para mí, para expandirme, simplemente también porque ha sido para mí muy intenso este proceso del ancestro y también porque han habido algunos maestros que se han acercado y me han hecho preguntas acerca de cómo surgió este ancestro, la ancestralidad, y cómo lo resolví. Entonces, hago el vivo para expandirme. Ha sido tan intenso que tengo ahora mismo un dolor de cabeza muy fuerte y no me quiero ir a acostar a dormir sin soltar, sin expandirme. Entonces, bueno, vamos a comenzar por allí. Cuando me hicieron la pregunta de cómo surgieron los ancestros, entonces fueron tres ancestros. El primero fue la bruja. El punto es que la bruja es un ancestro que se manifiesta en el biológico, y como se manifiesta en el biológico es relativamente sencillo de identificarlo. Que la bruja tenía el cabello así como para asustar y como para defenderse, ¿no? Y a mí me había cambiado sustancialmente el cabello, estaba tieso, estaba grueso, estaba seco, una cantidad de cosas, ¿no? Y a raíz de eso yo empecé a observarme y ese mismo día más o menos había yo identificado a Jacinta, que es mi ancestro llave, y sus palabras. O sea, Jacinta fue considerada como la lealtad, la pureza, y entonces ahí fue cuando me cayó el 20, ¿no? O sea, me cayeron las fichas y me di cuenta de que muchas veces se me disparaba el inconsciente, y en ese disparar del inconsciente, entonces mis palabras eran ser leal, respeto, honor. Entonces esa era Jacinta. Entonces esa es otra manera de identificar un ancestro, observando las palabras que nosotros nos decimos a nosotros mismos frecuentemente, o sobre todo cuando detonamos inconsciente. El siguiente ancestro no fue tan obvio, por decirlo de alguna manera, ¿no? El científico, ese ancestro. Porque me pidieron, sé verdad, sé honesta, dame los detalles, ayúdame a entender. Entonces, bueno, eso voy a hacer, tanto para mí como para las personas a quien esto le pueda servir. Yo comencé de las ancestralidades que yo ya sabía. En una meditación hace mucho tiempo yo había visto lo de la bruja, también en una regresión había visto que yo era una bailarina egipcia, y bueno, y así sucesivamente. Cuando yo comienzo a hacer la lista, tengo y uso también las pistas y la información que me había dado la misma Maika. Por ejemplo, ella durante los vivos había dicho que yo estuve relacionada con Buda, que los budistas debían inclinarse ante mí. Yo fui discípula también de Volkov en España, también fui Wells, y ella me decía que el inglés en mí era nativo, que era origen. Entonces, o sea, yo lo busqué la relación con Estados Unidos, con Inglaterra, que son los países de habla inglesa de por sí. Entonces por ahí me fui guiando a través de mi ser y fui entrando y bueno, encontré que fui Aarón, el hermano de Moisés, que fui Aran, el hermano de Abraham, y yo sé que a muchos judíos y hasta cabalistas que escuchen esta información se les va a mover el piso, pero bueno. Y bueno, y también en esa información, sintiendo
cuál era el ancestro que hablaba inglés y todo eso. Entonces encontré, me llegó, se abrió la información de Robert Hooke, que es este científico inglés, que era profesor de geometría y una cantidad de cosas. Total, yo hago mi lista y esa lista quedó allí. Yo simplemente la guardé. Bueno, ok, ahí tengo mi lista tentativa de lo que yo percibía que eran mis ancestros. Punto, no pasó más nada. Transcurre el tiempo y sale el anuncio de venir a Merlo para el encuentro. Entonces, todo mi ser siente venir a Merlo y, bueno, comienzo todos los preparativos de venirme y todo eso. Y en ese interín comienzan a pasar cosas. Es decir, por ejemplo, cuando se hizo el comentario, cuando Alaika hizo el comentario sobre la tecnología y los dibujitos, pues era así como que yo me sentí que me cortaban las alas. Lo de la cuestión de transmitir en inglés a solamente a los judíos. Entonces empezó a surgir como, en lo que ahora entiendo, fue una célula en mí, como una antagonía, ¿no? Eso se fue ahondando, fue después de regresar de Merlo. Por supuesto, ya se hacía inminente el viaje. Yo ya había anunciado que no iba a renovar el alquiler, mi alquiler se terminaba a final de año. Ya había vendido cama, ya había vendido muebles, y todo, ¿no? O sea, ya era inminente que yo me venía a Argentina. Entonces, en ese momento era como que mi ser empujaba para venirme, pero empezó a surgir toda una cantidad de juicios. Comencé a buscarle las 5 patas al gato, ¿me entiendes? Empecé, pero eso estaba allí, como en el subsuelo. Perfecto. Di el paso, llegué a Argentina y después que estoy aquí, se plantea el encuentro de Río Cuarto. Y cuando yo comienzo, bueno, me voy a Córdoba. Entonces aprovecho de estar por allí, de expandirme con otros maestros y todo eso y nada, o sea, empezó a moverse la energía. ¿Qué detonó este ancestro? Vamos a mirarlo ahora sí en detalle. Todo comenzó cuando el maestro Selmeik me dijo, habló conmigo, el maestro Selmeik me contacta y me dice, maestra, quiero hablar contigo. Quiero que conversemos porque cada vez que yo te veo se me dispara mi escasez, algo así parecido. El asunto es que para mí eso fue genial. Yo siempre estoy de acuerdo que cuando estamos en conciencia, encontrarnos con alguien quien nos da un punto de vista diferente, distinto, es algo que es para expandirnos. Entonces le dije enseguida, sí, por supuesto, vamos a hacerlo. Y armamos una célula. Cuando hicimos la célula, entonces el maestro Salmei, que él ya lo ha hablado en sus vivos, dice que él se había hecho dueño de su mamá, que su mamá era de él. El asunto es que en un determinado momento yo me di cuenta, o sea, mi ser me reveló que lo que le estaba sucediendo al maestro Selmei que estaba ocurriendo en mí también. Es decir, algo que yo nunca había visto era que yo también sentí algo similar hacia mi mamá. El punto es que me di cuenta que durante año y medio yo fui el centro de la atención. Me explico. Mi padre siempre quiso tener una niña, ya había tenido 3 hijos varones, uno había muerto, 2 de mis hermanos vivos, uno de ellos me llevaba 15 años, el otro 17, nazco yo y yo era el centro de atención, a pesar de que mi madre quería que yo no fuese vista.
y eso puede que sea también muy significativo, ¿no? Ella tenía 40 años de edad cuando ella quedó embarazada. Y eso no era algo que se acostumbrara en ese entonces. Es decir, una mujer a los 40 años embarazada era una vergüenza. Entonces mi madre se fajó. Eso lo supe yo después a través de Renacimiento y otras cosas que hice, ¿no? El asunto es que es validado por mi hermano. Mi hermano, que me lleva de 15 años, me dijo, sí, mamá se fajó cuando tú estabas embarazada. No quería que me vieran. Pero a pesar de eso, cuando yo nazco, por supuesto, me dio pecho, me cuidó, me alimentó. Y durante ese año y medio, yo era el centro de la atención. Resulta que después nace mi hermano menor. Y cuando nace mi hermano menor, yo me sentí como que mi mamá ya no me quería. ¿Por qué? Porque ella se abocó a cuidarlo a él. Encima, como mi papá me protegía mucho a mí, la niña consentida, no sé qué más, entonces mi madre se abocó a mi hermano menor como para protegerlo. Ya lo había hecho con los dos mayores, así que bueno. El asunto es que eso llegó a un punto tal de que en un determinado momento, no sé si yo tendría como 4 años o qué edad, mamá estaba dándole pecho a mi hermano, y en el momento que mamá está dándole pecho a mi hermano, yo estaba jugando con monedas y me tragué una moneda grande, que en Venezuela le dicen una locha. Esa moneda se quedó atascada en mi pecho, en la garganta, y casi morí. Mi padre me tuvo que sacar al hospital y todo aquello. El punto es que cuando yo entro en el inconsciente, a través de esto que me dispara el maestro Salmeik, de que él se adueñó de su mamá, cuando yo entro en el inconsciente, veo esos dos eventos y hago el énfasis de encontrar la afirmación, de encontrar la creencia. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo encontrar al ancestro? ¿Cómo identificar un límite que puede estar relacionado a un ancestro? Es al entrar en el inconsciente, la clave es encontrar esa creencia. Ya se ha dicho. En fin, simplemente estoy enfatizándolo. La creencia en mi caso era, ella es mía, él me la robó. Y eso no era algo que fuese algo racional, porque mi madre tenía 3 hijos más, ¿no? O sea, ¿qué chances tenía yo de adueñármela? Entonces empecé a tratar de entender por qué y de dónde venía. Lo busco en linaje, no me sonaba, y entonces yo sabía que no había llegado al fondo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás trabajando una codificación del inconsciente y encuentras la clave de algo, en ese momento tú dices, eso era. Y tú sientes eso, como que algo se suelta, como que se libera. Pero en este caso no fue así. Yo sentía que había algo más, y era algo muy fuerte, ¿no? Entonces, y aquí va el segundo tip, el segundo punto que quiero resaltar también, que fue lo que yo hice de mi experiencia. Entonces, yo lo que hice fue que me puse como en posición fetal, sentadita, pero en cuclillas, abrazándome las rodillas, y empecé a mantrear, porque no encontraba de dónde venía eso. Ella es mía, él me la robó, y sabía que había algo más. Una maestra me había dicho, no, eso puede ser que en una vida pasada eras un hombre, tuviste una esposa y qué sé yo, ella te dejó por otro, alguien te la quitó, bla, bla, bla. No. Empecé, me abracé con las piernas así, me acuclillé allí, metí la cabeza entre mis rodillas y empecé a decirme repetidamente, ella es mía, él me la robó, 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 ella es mía, él me la robó. Y parecía un mantra, repetido, y fue entrando como un estado de silencio, repitiendo, y en ese momento me llegó Robert Hooke.
Y ahí sí fui a internet y fui a Wikipedia y me metí a investigar quién era, en detalle, ¿no? O sea, no como lo había visto, que estuvo a punto de descubrir la gravedad y que no sé qué, no, ahí sí que me puse a verlo. Y se remueve el ancestro, ¿no? Tanto así que, bueno, no voy a desviarme. Cuando investigo que era un profesor de geometría, que estaba en la Real Academia o algo así en Inglaterra, que era meteorólogo, que era un montón de cosas, que era el primero que había, uno de los primeros que había investigado un telescopio, bacterias, o sea, organismos microscópicos, todo eso, y que estaba también a punto, o sea, hizo lo de la gravedad y que estaba a punto de descubrirla, que él se lo comentó a Newton, y que cuando él se lo dijo a Newton, entonces él le dijo todo. Después de eso, Newton escribió el libro, lo de la ley de la gravedad, y no le dio crédito a él, en ningún momento mencionó lo que Robert Hooke le había dicho. Y bueno, este científico se puso muy enfadado y empezó a pelear con Newton, y el punto fue que llegó a tal extremo que Newton era el presidente de la Real Academia o algo así, o la Academia de Ciencias allá, y Robert Hooke fue borrado literalmente de la historia. O sea, él nunca le hizo mención de que él le detonó nada y tal. Y este señor se quedó con todo eso. Bueno, todo eso empezó a surgir cuando ya estaba cerca de ir a Río Cuarto. Cuando a mí me preguntaban y me decían, ¿vas a ir a Río Cuarto? Entonces, pero yo no estaba consciente, de nada de esto. Simplemente yo era molesta. Yo estaba molesta y me enganché con otros maestros que comenzaron a comentar de que de repente habían incoherencias en Alaica y no sé qué, y esa es la verdad. Entonces eso fue como que llenándome como de esa inarmonía, de esa incomodidad en mí misma, ¿no? Porque mi ser cristal está siempre claro. Mi cristal adora. Y otra vez, no quisiera usar esa palabra porque no es adorar de pleitesía, es amar con todo mi ser. Yo amo a Laika, con todo mi ser, exceptuando esa célula, ¿no? Que ahora sé que es una célula. El punto es que cuando a mí me preguntaban, ¿vas a ir a Río Cuarto? Yo respondía, vemos. Y había una parte de mí, esa célula, que me jalaba. A todas estas, todo era completamente inconsciente. Todo inconsciente. Llega el 17 de febrero. Antes. Llega el viernes 16. Ese viernes 16, Mil Kayak, que era mi compañera de cuarto y a quien ya habíamos compartido antes en Merlo, ella tenía un dolor, quiso irse a Córdoba, entonces mi cristal quería quedarme. Por un lado me enganché en una lealtad hacia ella por acompañarla, pero allí saltó esa célula y dijo, sí, vámonos a Córdoba. Y me sacó del evento. Yo no participé de ese evento el viernes, ¿ok? Y esa es la historia completa. Pero al día siguiente, creo que fue, o un par de días después, fue en esa conversación cuando yo le dije lo de las alas y le dije lo del científico. Ahí salió el científico. Y se lo dije, y ella lo vio. Lo vio tan claro que empezó a ayudarme, diciéndome cosas. Ahí está el científico validando, ahí está. Y empecé a notar, como en muchas de mis conversaciones, en muchas de las cosas que yo decía,
incluso hasta términos que utilizaba normalmente como, bueno, poniéndome los zapatos del diablo, no sé qué, estás validando, no sé qué, sí, estoy oponiéndome, validando la hipótesis, no sé qué, y empecé a darme cuenta de qué tanto ese científico estaba dominando parte o gran parte del ser. Y fue muy fuerte. Bueno, sigo. Regreso a Buenos Aires, hacia el vivo, y dice claramente de que una célula puede intentar nacer en cristal por desdoblar. Y cuando yo escuché eso, ahí sí que se me movió todito, todito, todito. Fue muy fuerte, muy fuerte. Yo me di cuenta que este ser estaba allí, que esta célula estaba allí, y cuando me di cuenta de que, emperrado en que esto es mío, ella me lo robó, y se me mostró que fue él. Entonces fue como que yo tuve un diálogo con él y le decía, fuiste tú lo regalaste, tú lo hablaste, si algo es tuyo, tú te lo callas y lo enuncias como tiene que ser, probado y comprobado y todo lo demás. No lo hiciste. Y como tú no lo hiciste, al hablarlo simplemente lo entregaste. Y cuando lo entregas es de todos. Así mismo, ¿no? Pero seguía, sí, pero no reconoció que... O sea, fue una cosa impresionante. Y yo lo mandaba atrás, yo le decía para atrás, vete atrás, empuja. Y así, fue intenso, ¿no? Entonces anoche le escribí a Laika, simple, auxilio, necesito ayuda, ¿no? Y ella me respondió, porque esto es para compartir a la pregunta que dicen y cómo, a la pregunta de cómo superaste este ancestro, ¿no? Entonces, para responder a ello, primero yo tengo que decir que yo no siento que lo haya superado en un 100% todavía, que estoy en ese proceso, ¿ok? Pero voy a compartir lo que me está ayudando. Y Alaika me escribe, me responde, escucha y calla cuando un maestro esté frente a ti, ni en tu mente ni en sonido. Que el científico calle y sea alumno eterno. Entonces, cuando yo leí eso, yo dije, bueno, pero pensé, o la misma célula del científico o la inteligente, ¿no? Bueno, debe haber sido porque cuando estaba en el vivo con la maestra, le interrumpí, entonces por eso me está diciendo que calle, que escuche. O sea, pero estaba justificando. Entonces, esta mañana, cuando escuché el vivo de anoche, en el que ella dice, escúchate, en ese momento fue cuando entendí. A lo que se refiere es a escuchar al ser. Y tú me dirás, ¿cómo es la diferencia de escuchar al ser y de escuchar a una célula? ¿Cómo saber cuál de las dos? ¿Cuál es la diferencia? Y la respuesta que he encontrado es que cualquier respuesta que te dé el ser da infinito. Mientras que una respuesta que te dé una célula que no está alineada, que no está empujando, no te va a dar infinito. Entonces, a la pregunta de cómo surgió el ancestro, bueno, ya lo describí con lujos de detalles. Y repito, no es necesario
ir al ancestro, no es necesario el nombre, no es necesario buscar imágenes, no es necesario nada de eso. Lo único que es importante es encontrar la creencia, porque de ahí, o del límite en sí, porque esa es la clave para poder encontrar, desarmar ese límite en sí mismo. ¿Cómo salir del ancestro? Lo iremos transitando. Esta información se está abriendo, se está expandiendo, y hasta ahora, hasta este momento, hasta este instante, lo que he encontrado justamente es que para resolver el ancestro tenemos que auto-observarnos, lo que decimos, lo que no decimos, lo que pensamos, y preguntar si nos da infinito. Escucharnos, escuchar al ser. Y ustedes no me lo creerán, bueno, sí me lo van a creer porque saben que soy verdad, y es que nada más haber dicho todo esto y ya se me pasó el dolor de cabeza. O sea, es que siento que ese mismo ancestro ha perdido fuerza con compartir y expandirme en lo que estoy diciendo. No he estado leyendo el chat, ahora voy a leer y voy a ver si hay mensajes o qué. Gracias, tal cual, hermoso, hermoso, gracias. No, gracias a ustedes, gracias por estar ahí, gracias a todos los que me hicieron preguntas, porque gracias a las preguntas que ustedes me han hecho es que yo me he podido expandir. Por ejemplo, eso está escrito en el canal de YouTube, una maestra preguntando que por favor que le diera detalles, otros maestros diciendo que la información les ha detonado muchas cosas, y bueno, ya no está. Arcoirán, bella. ¿Y qué más? Y también una maestra que me escribió por Instagram, y ella me decía, ¿cómo era? A que ella había sido, ¿cuál es el nombre? Se me olvidó. Weiss, este guerrero que fue irlandés, que luchó por la libertad en Irlanda, se me olvidó, él, y que ella había sido también Napoleón Bonaparte. Ella se ha dado cuenta que ella ha luchado toda su vida, que en todas las cosas luchaba con la relación de pareja, siempre ha sido una lucha. Entonces, bueno, es observarse y ya no luchar, reconocer ese ancestro y mandarlo atrás, ¿ok? Hay dos maestras que están solicitando unirse al vivo, pero no sé si fue por error. Si fue por error, por favor, si no es por error, escríbanlo en el chat. Y hay una pregunta. La pregunta es que si yo viví el desdoblar de la célula en mí. No, la respuesta es no. O sea, porque el desdoblar es dejar el templo. Recuerden que todos los seres desde hace ya 3 generaciones atrás que están desdoblando, ellos dejan el templo y nacen en cristal. Entonces lo que se entiende desdoblar es eso, es dejar el templo. Entonces yo estoy aquí, esa célula no ha podido, no podrá y no hará que yo desdoble. ¿Me explico? No pudo antes, no ha podido hasta ahora y ya no va a poder. Simplemente porque ahora estoy consciente gracias a toda la información que abrió Maika. Yo me elijo para nacer fusionada en tierra y yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance. Yo siento que ya no está, especialmente ahora que abrí y que acabo de decir todo esto que dije, que me lo dije para mí, me lo dije hablando de mí, para mí y a quien le sirva. Y
siento que ya perdió el poder, ya ahora le toca ir atrás a empujar. Ahora entiendo tantas cosas, o sea, por ejemplo, en algunos momentos que quería ser vista, quien quería ser visto era ese ancestro, porque nunca fue reconocido, nunca. Y él creyó realmente que la ley de la gravedad era de él. Entonces, sí fue muy fuerte, por supuesto no desdoblé, pero cuando estaba buscando las fotos, que vi una foto de él, una en particular, me detonó muchísima frustración, mucha rabia, todo su dolor, pero ya no está, sí, ya no está. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias a todos, me amo, los amo. Gracias a todos los maestros que me han hecho preguntas, que me han ayudado a expandirme. Y bueno, seguimos compartiendo, creciendo, transitando y expandiéndonos unos con los otros, porque eso es clave. Si ustedes al escuchar esto dense cuenta que la ayuda humana ha sido clave en todo esto, porque cuando lo tenemos en el inconsciente no lo vemos y otros sí. Gracias. Los amo. Chao.